Hace 2500 años, en el interior de una tumba totalmente a oscuras, en lo alto de las gélidas montañas del Pamir, pasó algo verdaderamente insólito. Ujú. Un grupo de personas calentó un montón de piedras en un brasero de madera, arrojaron unas hojas de un arbusto concreto sobre ellas y, procedieron a encerrarse allí para respirar ese humo denso hasta que sus mentes abandonaron la realidad por completo. Y no fue un incendio accidental. Claro, no fue un accidente, era un rito funerario diseñado milimétricamente para alterar la conciencia. Así que hoy, en esta inversión profunda, vamos a intentar desgranar cómo ese extraño instante dio origen a uno de los misterios menos documentados de nuestra especie. O sea, ¿quién fue la primera persona que decidió fumarse esta planta? Es que es un viaje fascinante, de verdad. Porque para trazar esa línea de tiempo tenemos que recurrir a una mezcla bastante peculiar. Arqueología pura, botánica empírica y textos muy antiguos. Ya, textos y mucha ciencia moderna, claro. Exacto. Tenemos datos espectaculares de investigaciones de National Geographic, el escrutinio químico súper minucioso de la University of Sydney y además los registros de la Tarba Veda. O sea, todo esto para entender el tremendo salto evolutivo de una simple planta. Porque la historia oficial, y esto me hace muchísima gracia, suele estar demasiado ocupada registrando batallas y reyes. Totalmente. Fechas y más fechas. Y deja de lado el momento exacto en el que un ser humano miró una planta ardiendo y dijo, igual inhalar esto es una idea brillante. O sea, tiene un punto de humor negro pensar que un evento que transformó la cultura global naciera de una decisión que, instintivamente, choca de frente con la supervivencia básica, ¿sabes? Es que choca muchísimo. Pero claro, el registro histórico es muy selectivo. Y para comprender la magnitud de ese salto desde el humo de una hoguera prehistórica hasta los rituales de hoy en día, primero hay que destruir un mito moderno que mucha gente tiene. A ver, ¿qué mito? Pues hay que entender lo profundamente aburrido y mundano que era el cannabis en sus orígenes. Ah, claro, totalmente. Quien asuma que la humanidad empezó a quemar esta planta en un acto de rebeldía o en plan viaje místico, está muy equivocado. Muy, muy equivocado. O sea, en sus inicios, en la antigua China, hace miles de años, el cannabis era básicamente como una grapadora pero verde. Una herramienta agrícola sin ningún tipo de glamour, vamos. Exactamente. Y ojo, que no es una exageración tuya. Hablamos de cáñamo industrial valorado exclusivamente por la resistencia de sus fibras. Pura ferretería. Pura ferretería, sí. Las dinastías chinas no prosperaron porque sus ciudadanos estuvieran en comunión con el cosmos, ni nada de eso. Ya me imagino que no. Prosperaron porque usaban el cáñamo para fabricar las cuerdas de sus arcos, para hacer textiles rudimentarios y más adelante, pues para inventar el papel. O sea, era una planta que permitía ganar guerras y organizar burocracia. Cero misticismo de verdad. Material de construcción puro y duro. Pero claro, los textos antiguos nos muestran que hubo una evolución. Pasamos de la ferretería a la botica. Ahí está el primer gran salto. Y aquí es donde siempre asoma la figura mítica de Shennong. Así es, el emperador Shennong. Aunque, a nivel antropológico es vital aclarar que Shennong funciona más como un mito recopilatorio. O sea que no fue un solo señor escribiendo todo. Claro, no. Probablemente a esta figura le colgaron el mérito de todo el conocimiento agrícola y de herbolario acumulado durante siglos en China. Pero en esos tratados médicos que se le atribuyen sí que se documentan los primeros usos del cannabis para tratar dolencias. Dolencias físicas, ¿no? Sí, físicas, totalmente. Hablamos de aliviar el reumatismo, la gota, calmar espasmos musculares. El objetivo era simplemente reparar el cuerpo para que el soldado o el campesino pudiera volver a ser productivo al día siguiente. No buscaban alterar la mente. Espera, pero si Shennong o sus médicos la usaban para tratar la gota o el dolor de espalda, ¿cómo se administraba exactamente? Porque dudo bastante que en la corte imperial estuvieran liándose un cigarrillo medicinal. Ostras, no, para nada. Esa es una deducción clave. No había absolutamente ninguna combustión en estos tratamientos médicos tempranos. Cero humo. Cero. Se administraba triturando las hojas y las semillas, preparando infusiones, cataplasmas tópicas o simplemente masticándola. Ya, claro. Y aquí entra la ciencia y el motivo por el cual Shennon no experimentó ningún viaje psicoactivo. Es que el cannabis crudo no contiene THC. Vale. Ojo, esto hay que explicarlo muy bien porque le cambia el paradigma a cualquiera que nos escuche. La planta tal cual sale de la tierra no altera la mente. En absoluto.
no hace nada de eso. Madre mía. La planta cruda contiene THCA, que es un ácido que no es psicoactivo. Para que el THCA se convierta en el famoso THC, que es el compuesto que se acopla a los receptores del cerebro y altera la percepción, necesita someterse a un proceso químico llamado descarboxilación. Menuda palabreja. Descarboxilación, que básicamente significa... Que necesita calor. Calor. Sí, calor directo. Y no vale cualquier calor, ¿eh? Tiene que ser un rango de temperatura específico que rompe una molécula de dióxido de carbono, del ácido, y es ahí cuando lo transforma en THC activo. O sea que al hacer una cataplasma fría o masticar la hoja cruda, lo único que hacían era, pues, comer fibra. Ingerían fibra y algunos nutrientes antiinflamatorios, poco más. El efecto era puramente fisiológico, nada neurológico. Vale, entonces el misterio aquí se hace muchísimo más grande. Ya lo creo. A ver, si la humanidad ya tenía esta planta, que era la agrapadora verde perfecta para hacer cuerdas resistentes, y además funcionaba como antiinflamatorio en ungüentos, ¿qué clase de, de cortocircuito cognitivo nos llevó de frotarnos una hoja en la rodilla a someterla a un proceso de descarboxilación térmica para respirar el humo en una cueva? Es una pregunta buenísima. Y para responder a eso tenemos que volver a esa tumba que mencionaste al principio, en las montañas del Pamir, en Asia Central. Hace 2500 años, claro. Exacto, porque aquí es donde la arqueología moderna nos da la pieza que falta. Como decías, los arqueólogos, con el apoyo de la Universidad de Sydney y reportado por National Geographic, encontraron esos braseros de madera. Pero, a ver, yo me pongo en el papel del escéptico. ¿Cómo pueden estar seguros de que estaban respirando THC y no simplemente quemando la planta a modo de incienso porque olía bien y ya está? Pues por la magia de la cromatografía de gases y la espectrometría de masas. Ostras, palabras mayores. Sí, ciencia dura. Los científicos rasparon los residuos carbonizados del interior de los braseros y de esas piedras que encontraron en las tumbas. Y al analizar los biomarcadores, no solo encontraron restos de cannabis. ¿Qué más había? Encontraron firmas químicas que indicaban niveles de THC inusualmente altos para lo que eran las variedades silvestres de aquella época. O sea que ya buscaban las cepas potentes. Exactamente. Y lo más definitivo, encontraron presencia de cannabinol, o CBN. ¿Y eso qué nos dice? Pues el CBN es el subproducto que queda cuando el THC se degrada con el calor y con el paso del tiempo. Vale, o sea, la prueba irrefutable de que hubo combustión intencionada. Totalmente irrefutable. Las piedras calientes eran el mecanismo químico perfecto para la descarboxilación. Es que es alucinante. Y esto nos lleva al porqué, que es la parte más humana de todo esto. El contexto del hallazgo lo es todo. Estos braseros no estaban en la plaza de un mercado o en una fiesta. Estaban en las tumbas. Estaban dentro de tumbas, acompañando a restos humanos que, según los huesos, mostraban signos de traumas severos o de enfermedades bastante graves. Vaya tela, o sea, no era un uso festivo. Para nada. Era un mecanismo para gestionar una de las experiencias más devastadoras que puede sufrir un ser humano, el duelo y la muerte. Madre mía. Es que es fascinante si lo analizas desde la psicología de nuestra especie. Cuando la realidad se vuelve insoportablemente dolorosa porque alguien de la tribu ha muerto, la reacción es encontrar una tecnología para alterar la percepción de esa misma realidad. Es un amortiguador psicológico brillante. Y funciona porque, aunque obviamente ellos no sabían nada de química ni de receptores, el THC actúa como una llave maestra en nuestro sistema endocannabinoide. Claro, encaja perfecto. Sí. Nosotros tenemos receptores, los famosos CB1, que están muy concentrados en áreas del cerebro que regulan pues, la memoria, el procesamiento emocional, el dolor. Cuando inhalaban ese humo en la tienda cerrada, la molécula encajaba en la cerradura del cerebro. Y eso ralentizaba todo ese torrente de pánico y ansiedad que produce el duelo, induciendo una especie de letargo. Un desapego temotoral, vaya. Oye, pues es una forma increíblemente intensa de gestionar la pérdida. O sea, piénsalo. Ya, es muy fuerte. Hoy en día, la convención social es que cuando alguien fallece, los vecinos pues le llevan un tupper con comida a la familia para que no cocinen. Sí, unas lentejas o algo así. Claro, un tupper. Pero hace 2500 años, en la cordillera del Pamir, el protocolo era, traed las piedras al rojo vivo, cerrad la tienda y vamos a descarboxilar esta planta hasta olvidar que somos mortales. El contraste es brutal. ¿Es brutal?
y a la vez te muestra una sofisticación botánica que asombra. Entendieron a base de prueba y error que ciertas dosis, en un contexto muy concreto, daban un consuelo que las palabras no podían dar. Ya, pero claro, aquí entra mi lado cínico sobre cómo avanza la historia humana. A ver, El ritual del Pamir es el resultado final, ¿no? Es la tecnología ya dominada, el ritual pulido. Tenían los braseros, sabían qué piedras usar y tenían claro que nadie se iba a morir por respirar eso. exacto. Pero lógicamente tuvo que haber una primera vez. O sea, mucho antes de que fuera una ceremonia tan solemne, alguien tuvo que cometer el error fundacional. Ahí sí, el descubrimiento accidental, que a fin de cuentas es el motor oculto de casi toda nuestra innovación. Totalmente. Para visualizarlo bien, a veces en antropología viene bien despojarnos de todo romanticismo y especular un poco sobre ese pionero prehistórico anónimo. Nuestro querido protagonista, que le podemos llamar, a falta de actas oficiales, Grog. Grog me parece un nombre perfecto. Y tienes razón, hay que ser justos con Grog y quitarle todo ese aura de chamán iluminado que nos vende el cine. Es que en las películas siempre sale un señor mayor muy sabio que mira las hojas a contraluz, escucha el viento y dice: «Ah, he aquí la planta de la conciencia». Nada. Eso es ficción pura. La realidad científica es mucho más torpe. Grog era, casi con total seguridad, un individuo guiado por lo que llamamos botánica empírica. Que es una forma muy fina de decir ensayo, error y aburrimiento supremo. Literalmente. A ver, los primeros humanos convivían todo el tiempo con el fuego. Era su televisión, les daba calor, alejaba a los animales. Y sobre todo, invitaba a tirar cosas dentro a ver qué pasaba. Exacto. La curiosidad destructiva humana de toda la vida. Si tiro esto, huele mal. Explota. Claro. Entonces Grog, con una alarmante falta de instinto de supervivencia, pues pilla ese arbusto, igual porque ardía bien o tenía mucha resina, y lo lanza a la hoguera. Y el fuego hace la magia química. Descarboxila el THCA. Empieza a subir el humo. Y Grog, porque nuestra especie avanza a base de imprudencias, se acerca demasiado y respira. Gran error inicial. Cualquiera que haya tragado humo verde de una fogata por accidente sabe que ahí no hay coros celestiales ni nada místico. No, para nada. La respuesta biológica es terrible. Los ojos te lloran a mares, los pulmones se contraen, te da un ataque de tos espasmódica que piensas, vale, me acabo de envenenar y me voy a morir. Claro, porque la primera respuesta del organismo ante cualquier humo es rechazarlo. Nos protege del monóxido de carbono. Así que Grog tosió, se echó hacia atrás y seguro que pensó que acababa de cometer una estupidez monumental. Pensaría, pues nada, me he arruinado los pulmones por jugar con el fuego. Pero, y aquí está el giro, el reloj sigue avanzando, los compuestos ya han cruzado los alvéolos. Ya están dentro. Ya están en el torrente sanguíneo, cruzan la barrera hematoencefálica en minutos y de repente la fisiología de Grog hace un clic. El pánico de la asfixia baja y entra una relajación rarísima. El ritmo del corazón cambia, ¿no? Cambia. Y ese flujo constante de pensamientos estresantes de supervivencia se frena en seco. Se apaga esa voz interna que está todo el día, donde hay comida, cuidado con el oso, qué frío hace. Exacto. El estado de alerta constante desaparece. Entonces Grog mira las brasas y en lugar de verlas como una herramienta térmica sin más, se queda fascinado con cómo se mueve la luz. Y su compañero de cueva, pongamos que se llama Hugh, lo mira en plan, ¿qué te pasa? Lo ve toser como un loco y luego quedarse embobado. Y Grog, al ver la cara de susto de Hugh, le encuentra la gracia a la situación y se empieza a reír sin motivo aparente. Y ahí, justo ahí, es donde radica el verdadero hito de esta historia. El salto cuántico no es que la planta cayera al fuego por accidente. No, claro que no. El momento en el que la historia cambia es cuando Grog, al día siguiente, se levanta, se acuerda del susto, de la tos horrible. Pero su cerebro hace un balance rápido de la recompensa neurológica. Exacto. Y decide, de forma 100% consciente, volver a buscar la planta y tirarla al fuego otra vez. La repetición deliberada es alucinante. Superó la aversión biológica al humo, porque ese descanso mental, esa evasión, le valió la pena. Le compensó la tos, sí. Pero claro, una vez que tienes esta tecnología para alterar la mente, el secreto no se va a quedar en una cueva de mala muerte en el Pamir. Imposible. Alguien ve a Grog riéndose o súper relajado y dice, oye, yo quiero probar eso. El misterio ahora es, ¿cómo pasamos de unos pocos tosiendo en una hoguera a, no sé,
¿A una propagación por todo el continente? Pues aquí entran en juego los primeros grandes repartidores de la antigüedad, los pueblos nómadas. Ah, los esquitas. Exactamente, los esquitas. Eran unos guerreros y comerciantes increíbles que dominaban las estepas a caballo. Y siglos después, fíjate, el mismísimo Heródoto escribió sobre ellos. El historiador griego. Sí. Describió cómo estos nómadas se metían en unas tiendas pequeñitas, echaban las semillas y las hojas sobre piedras muy calientes y, cito textualmente, aullaban de alegría con el vapor. Los esquitas operando como la primera empresa de logística, llevando la planta de un lado a otro en sus alforjas. Fueron el vehículo perfecto. Llevaban el cáñamo, porque les valía para hacer cuerdas fuertes, claro. Volvemos a la ferretería. Volvemos a la ferretería, pero esta vez con un manual de instrucciones extra. Llevaban también el conocimiento empírico de su uso psicoactivo. Y gracias a estas rutas, la planta hace un viaje geográfico espectacular hacia el sur hasta llegar al subcontinente indio. Y aquí, en la antigua India, es donde el paradigma se rompe en 1000 pedazos otra vez. Totalmente. Porque dejamos atrás el tema fúnebre, las tiendas de campaña y los nómadas aullando, y la planta choca de frente con la religión estructurada. Se integra en la espiritualidad a un nivel sin precedentes. Volvemos a los textos, al Atharva Veda. Este texto, que es fundacional en el hinduismo y tiene más de 3000 años, pues eleva explícitamente al cannabis a la categoría de planta sagrada. Ya no es un remedio para la gota ni un escape para el luto. No, los textos lo describen como una de las 5 plantas esenciales, un liberador de la ansiedad que ha sido concedido directamente por los dioses. Y ojo, porque en la India desarrollan un método de consumo que es totalmente distinto y demuestra, de nuevo, una intuición química que te deja loco. No solo lo fumaban. ¿Qué va? Inventaron el bhang. En lugar de depender de la descarboxilación rápida por el humo, pues empezaron a hervir las flores y las hojas en leche y lo mezclaban con especias y con grasas. Y la leche tiene grasa, que esto es vital porque el THC es liposoluble, ¿verdad? Exacto, no se disuelve en agua. El calor de la cocción activaba el THC y la grasa de la leche lo atrapaba. Y así creaban una bebida psicoactiva potentísima y con un efecto súper duradero. Que de hecho se sigue consumiendo hoy en día, ¿no? En festivales. Sí, en las festividades dedicadas a Shiva. O sea, pasaron de inhalar humo de golpe a una ingesta gastrointestinal perfectamente formulada. Es increíble. Pues esto me lleva a algo que me parece fascinante sobre la sociología de los humanos. O sea, sobre nuestra capacidad inagotable para justificar nuestros vicios. A ver, explícate. Pues que cuando el ser humano encuentra una sustancia que le altera drásticamente la química cerebral, que le hace sentir eufórico o relajado, la reacción de la sociedad nunca es decir, oye, me gusta mucho cómo esto altera mi córtex prefrontal. Y ya está. Ya, no somos tan pragmáticos. No lo somos. Sentimos la necesidad imperiosa de envolver ese hábito en un aura mística y trascendental. Es que es un mecanismo súper útil de validación cultural. Al darle al cannabis ese estatus sagrado, al vincularlo a un dios como Shiva, lograban 2 cosas importantísimas en aquella época. A ver, dime. Primero, legitimaban el deseo humano de alterarse. Le quitaban el estigma de ser un simple vicio. Y segundo, que esto es crucial para una civilización, establecían reglas. Claro, el control. Exacto. Si la sustancia es sagrada, pues requiere un ritual, una preparación muy concreta y unas fechas marcadas en el calendario para su consumo. Es una estrategia de contención brillante, porque en vez de tener a todos los campesinos consumiendo bhang un martes por la mañana y arruinando la cosecha, pues dictaminas que es una ofrenda a los dioses y se hace solo cuando toca. Organizas el caos. Es salud pública disfrazada de teología. Descubrieron que la forma más eficaz de controlar una herramienta con tanto potencial disruptivo es hacerla sagrada y monopolizar las instrucciones de uso. Entonces, si damos un paso atrás y miramos todo este recorrido, es un viaje alucinante. La planta empieza en China como una cuerda para barcos y arcos, 100% pragmática y aburrida. Luego los médicos descubren que es antiinflamatoria, pero sin alterar la mente. Sin humo. Sin humo. Y de repente, en un chispazo de torpeza botánica, ya sea por grog o por dolientes desesperados en el Pamir, se descubre el poder del calor, de la descarboxilación. Usan el humo para apagar el dolor brutal de la muerte, sí. Y de ahí, gracias a los nómadas esquitas, baja a la India donde la perfeccionan con leche y grasa y la convierten en un puente directo hacia las deidades. Es de película. Es la síntesis perfecta de cómo interactuamos con el entorno. Cogemos recursos materiales para sobrevivir, pero nuestra curiosidad constante siempre nos empuja a buscar algo más.
No es solo la historia de una planta, es un espejo de cómo pasamos de sobrevivir físicamente a intentar gestionar nuestra propia mente. Totalmente. Lo cual, bueno, nos trae de vuelta a la gran pregunta que detonó todo este análisis hoy. ¿Quién fue, con nombres y apellidos, la primera persona que decidió consumir esto por sus efectos? Y después de repasar los datos de National Geographic y los análisis de la University of Sydney, creo que la única respuesta honesta es que es una monumental ironía. Lo es. La respuesta es que el nombre de esa persona, la fecha y la cueva pues se han perdido para siempre en el humo de la prehistoria. No hay un acta notarial de Grog. No hay grabados reclamando el descubrimiento, lamentablemente. Pero fíjate, la ausencia de ese nombre no le quita peso al hallazgo. Al contrario, el hecho de que varias culturas, que estaban separadas por miles de kilómetros y que no hablaban el mismo idioma, llegaran de manera casi paralela a la misma conclusión de quemar la planta, pues es súper revelador. Nos demuestra que no fue un capricho aislado de una tribu. Fue una especie de destino biológico inevitable. Con el cableado que tiene nuestro sistema endocannabinoide, era cuestión de tiempo que la curiosidad, el fuego y la necesidad se cruzaran. Es que somos una especie muy impaciente, maravillosamente ingeniosa y muy dada a cometer imprudencias. Muchas veces vemos la historia pensando que todo requiere grandes concilios de sabios diseñando el futuro. Y la ciencia nos repite una y otra vez que la historia gira en torno a accidentes y ensayos muy mundanos. Exacto. Que a veces, para desatar una reacción en cadena que crea industrias multimillonarias y religiones, pues no hace falta un visionario. Basta con alguien que tenga una hoguera a mano y que no piense en las consecuencias de sus actos. Somos absurdamente creativos cuando estamos aburridos o tristes. Sin duda. Y esto me deja una reflexión final en la cabeza para que quienes nos escuchan le den una vuelta. Si el descubrimiento de una de las sustancias psicoactivas de mayor impacto global fue fruto de un error empírico impulsado por el tedio, ostras, uno se pregunta qué práctica banal, qué error tecnológico que estamos cometiendo hoy simplemente para matar el aburrimiento acabará siendo estudiado y venerado como un ritual sagrado por las civilizaciones del año 5000. Pues a saber, seguro que más de uno. Madre mía, la de cosas que dejamos para el futuro.